Hola, te saludo, ¿cómo estás? Es el profesor Ryan Ackers y bueno, hoy vamos a tratar lo referente a nuestra materia del programa de especialización en Derecho Procesal Tributario en la unidad curricular Procedimientos Administrativos Tributarios. Ya vamos a ver sobre qué punto vamos a entrar a analizar. Vamos a empezar. Un saludo. Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, ENAHP. Estudios de posgrado, sede de la Urbina, Caracas. Especialización en Derecho Procesal Tributario, PEDPT. Cátedra, Procedimientos Administrativos Tributarios. Sección 22, Fase 2. Tema 2. Naturaleza del procedimiento administrativo en base al Manual de Derecho Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo. Autor: Iván Mauricio Fernández Arbeláez. Tomo I, volumen I. Capítulo 4. El proceso administrativo. Introducción. Una vez analizados los principios bajo los cuales debe actuar la administración pública y los instrumentos jurídicos a través de los cuales materializa su actividad, es pertinente adentrarnos en los senderos ciertos y determinados por el bloque de legalidad, por medio de los cuales debe caminar el Estado para producir actos administrativos en firme. Tales senderos están determinados por el proceso administrativo. Por proceso administrativo debemos entender aquellos trámites o etapas coordinadas necesarias que debe adelantar la administración, con el fin de producir un acto administrativo en firme, dentro del cual deben operar los principios del debido proceso, la autotutela administrativa y la legalidad. De conformidad al concepto anterior, el proceso administrativo se diferencia claramente del judicial y del legislativo, en su producto, ya que el primero busca producir un acto administrativo, el segundo una sentencia y el tercero una ley. Por último, en esta parte introductoria, es necesario precisar que el proceso administrativo no debe confundirse con la operación administrativa, habida cuenta que esta última busca materializar los efectos jurídicos del acto administrativo en firme, el cual es producto del proceso administrativo. Por tanto, la operación administrativa necesariamente es posterior al mencionado proceso. Proceso administrativo y operación administrativa son dos conceptos que se complementan, en donde uno precede al otro. Y, alcance del concepto de proceso administrativo. El proceso administrativo siempre será uno solo de conformidad al tipo de decisión administrativa que se debe adoptar, al paso que el procedimiento administrativo es de varias clases dependiendo de la normativa que lo regule, es así como por regla general existe un procedimiento ordinario y a título de excepción una serie de procedimientos especiales. Para poder entender de manera precisa este último planteamiento, en las próximas líneas abordaremos in extenso la diferencia entre proceso administrativo y procedimiento administrativo para determinar el real alcance de estos dos conceptos. A. Diferencias entre proceso administrativo y procedimiento administrativo. Estos dos conceptos son perfectamente diferenciables, sus distinciones son las siguientes. 1. El proceso administrativo es la actividad y el procedimiento administrativo es el motor a través del cual se desarrolla, mientras el proceso contempla el plan a seguir para producir la decisión, el procedimiento contempla el trámite a través del cual se va a ejecutar el mencionado plan. Es por lo anterior que se debe concluir que el proceso administrativo establece a qué se quiere llegar y bajo qué condiciones, al paso que el procedimiento obedece a las etapas que se deben recorrer para poder llegar a la meta presupuestada. 2. Todo proceso implica la existencia de uno o más procedimientos para el logro de sus finalidades. Esto quiere decir que, mientras el proceso siempre será uno solo, los procedimientos que buscarán cumplirlo podrán ser uno o más. Es así como en nuestro ordenamiento podríamos señalar que el proceso debe garantizar tres etapas: la actuación, la publicitación y la vía gubernativa, cada una de ellas con un procedimiento diferente para llevarse a cabo. Lo mismo se puede manifestar de los procedimientos especiales que emanan del proceso administrativo, cuya decisión debe surgir al interior de un ordenamiento jurídico especial,
pues los mismos deben contemplar trámites para expedir, publicitar y controvertir los actos administrativos que de ellos emanen. 3. El procedimiento es el camino que debe seguirse para obtener el resultado que contempla el proceso. A manera de ejemplo práctico, podríamos señalar lo siguiente: si mi meta es llegar a Cali, yo busco la vía más confiable, más segura y más cómoda. Esto sería el proceso, y el procedimiento sería proceder a hacerle un mantenimiento al automóvil. Si escogí la vía terrestre, viajar preferiblemente de día e incluso la acción de prender el carro, viajar a moderada velocidad, etc. Es decir, el procedimiento es simplemente agotar los pasos necesarios para cumplir con el objeto del proceso bajo los parámetros trazados. De las anteriores diferencias, se puede concluir que el proceso administrativo contempla el tipo de acto administrativo que se debe producir y bajo qué principios se debe actuar para producirlo, mientras que el procedimiento nos ilustra los trámites y formalidades que se deben cumplir para hacer efectivos los principios y configurar la naturaleza jurídica que debe poseer la decisión a proferir. A manera de ejemplo podemos señalar la licitación pública como el proceso administrativo, que por regla general, se debe cumplir, para producir un acto de adjudicación de un contrato estatal, y las etapas reguladas en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 como el procedimiento a seguir para proferir dicha adjudicación. Este procedimiento debe cumplir con los principios de todo proceso administrativo de selección como son la publicidad, la igualdad y la selección objetiva. De conformidad a lo anterior, el procedimiento administrativo debe entenderse como aquel conjunto de pasos y ritualidades establecidos en el bloque de legalidad, que debe cumplir la administración pública, para poder producir un acto administrativo en firme. B. Justificación político-legislativa de la existencia de un proceso. 1. Con el proceso administrativo se busca concatenar lo sustancial con lo adjetivo. Es decir, que el objeto jurídico y social de cada entidad estatal posea un trámite procedimental para poderlo hacer realidad a través de respuestas concretas a los administrados. 2. Es necesario que la administración cumpla con ciertas formalidades para producir sus decisiones, ya que esto le otorga a los administrados la posibilidad de ejercer un control y de participar en la actividad estatal. Mediante la primera justificación, los actos administrativos de carácter particular y concreto adquieren existencia, legalidad y eficacia, y a través de la segunda, el proceso administrativo se constituye en una garantía para el administrado. El profesor Garrido Falla explica sobre el particular lo siguiente: el procedimiento administrativo aparece así como un conjunto de formalidades arbitradas, las más de las veces, en garantía del particular. Lo cual no debe hacernos olvidar, sin embargo, la segunda de las finalidades perseguidas con este mismo procedimiento: lograr el mayor acierto y eficacia en las resoluciones administrativas. C. La naturaleza jurídica del proceso administrativo. El proceso administrativo, como toda institución jurídica, es un deber ser, es un ideal y como tal debe entenderse. El paradigma al cual quiere llegar todo proceso administrativo, se resume en desaparecer todo indicio de arbitrariedad de la administración pública frente a los administrados, donde los poderes exorbitantes de aquella sean controlados a través de principios y regulaciones. En conclusión, que la desigualdad evidente entre el poder estatal y los particulares no se convierta en un cauce de ilegalidad, absolutismo o despotismo. D. Diferencias entre el proceso administrativo y el contencioso administrativo. 1. El proceso contencioso administrativo es el que se surte ante los jueces, es decir, su naturaleza es judicial, al paso que el proceso administrativo se surte directamente con la administración pública. 2. Son procesos complementarios, ya que en ocasiones se exige el agotamiento previo de la vía gubernativa para luego poder acudir a la vía jurisdiccional,
como es el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a actos administrativos de carácter particular y concreto sujetos a la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. En este evento hay que provocar la decisión, a través del derecho de petición, antes de acudir a la vía judicial. 3. El proceso administrativo es estudiado por el derecho procesal administrativo, el cual lo define el Dr. Santofimio, como el conjunto coordinado de reglas y principios reguladores del procedimiento seguido por los órganos administrativos, en ejercicio de la función administrativa, que persigue la estructuración de una decisión, al paso que el proceso contencioso administrativo es analizado por él. Derecho contencioso administrativo, el cual, tal como lo afirma el mencionado tratadista, comprende el conjunto de normas y principios reguladores de los procedimientos que han de seguirse ante los tribunales jurisdiccionales especializados, para resolver las diferencias, controversias o litigios suscitados entre la administración pública y sus contradictores. 4. En el proceso administrativo, quien decide es una de las partes involucradas en la actividad, en cambio, en el proceso contencioso administrativo, quien decide es un juez singular o colegiado. Sin embargo, la tendencia moderna del derecho procesal administrativo es la de considerar a la administración pública dentro del proceso administrativo, de dos maneras diferentes, así, como parte interesada, cuando reconoce un derecho o impone una sanción, o como tercero imparcial, cuando resuelve conflictos. En esto último puede ser similar a la administración judicial, pero sin las connotaciones jurídicas que tal ámbito del poder público genera, cosa juzgada por ejemplo. Sin embargo, es pertinente anotar que cuando actúa como conciliadora extrajudicial en materia contencioso-administrativa, el acta como tal se equipara a una sentencia judicial, esto es, hace tránsito a cosa juzgada. 5. El proceso administrativo no es litigioso, es una actividad propia de la administración pública y como tal, obedece a su propia naturaleza jurídica que no es otra que la de cumplir con los cometidos estatales, al paso que el contencioso busca definir una controversia o restablecer un derecho subjetivo. 6. El proceso administrativo debe culminar con un acto administrativo en firme, al paso que el contencioso administrativo debe culminar con una sentencia en firme. Finalidad del procedimiento administrativo. La finalidad del procedimiento administrativo es triple, veamos. A. Acatamiento al principio de legalidad. Con el procedimiento administrativo, se busca que la administración transite por caminos predeterminados en la ley o al menos bajo los principios que ésta misma contempla. Esto crea la certeza en los administrados que las decisiones que adopte el Estado, no serán el fruto de la arbitrariedad sino del cumplimiento de los fines estatales, sin importar si se trata de decisiones regladas o discrecionales, lo cual redunda en seguridad jurídica. B. La garantía del respeto a los intereses de los particulares, los derechos fundamentales de los administrados que se vean inmersos en los procesos administrativos son intocables, especialmente el debido proceso, es por esto que en los procedimientos existe la publicidad, la contradicción, el derecho a ser asistido por un abogado, etc. Aunque es menester resaltar que tales derechos implican unos deberes correlativos en cabeza de los administrados, tales como la lealtad procesal frente a la administración, la buena fe en todas sus actuaciones ante la administración, la colaboración permanente con los servidores públicos para el cabal cumplimiento de las funciones que debe cumplir la administración, etc. A. Excepciones a la aplicación del procedimiento administrativo contemplado en la primera parte del nuevo Código. A. Excepciones a la aplicación del procedimiento administrativo contemplado en la primera parte del nuevo Código. 1. Imposibilidad de procedimiento. Situaciones en las que resulta imposible aplicar un procedimiento administrativo para producir un acto administrativo en firme. A. Los actos administrativos de mera manifestación,
441 son una modalidad de los actos administrativos discrecionales, se identifican con la manifestación de voluntad del representante legal de la entidad pública o de sus directivas, propia de su fuero interno y que se plasma en un documento por razones del servicio y de administración interna de la entidad, sin necesidad de agotar trámite alguno. Para su expedición y en algunas ocasiones sin motivación alguna por expresa autorización legal y con el objeto de materializar el principio de eficiencia, de tal suerte que no hayan obstáculos en el devenir cotidiano de la entidad al interior de la prestación de la función administrativa. La facultad de libre nombramiento y remoción, inciso 2.2, del artículo 2.2 del CPA y último inciso del artículo primero del CCA, es el ejemplo clásico de esta modalidad de actos administrativos discrecionales. Otro ejemplo es la declaratoria de insubsistencia de un nombrado en provisionalidad. Sin embargo, con el advenimiento de la Ley 909 de 2004, específicamente el parágrafo segundo del artículo 41, es obligatorio motivar para desvincular a un empleado que ocupa un cargo en provisionalidad, regla que fue confirmada en el Decreto Reglamentario 1227 de 2005, expedido por el Presidente de la República y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, en su artículo 10. A más de los dos ejemplos anteriores también tenemos el caso de las circulares del servicio, las órdenes administrativas, las instrucciones internas, los permisos, la concesión de viáticos, las licencias y, en general, las decisiones administrativas que emanan de situaciones administrativas de carácter laboral o de carácter gerencial, por ser propias de la administración de personal. Solo por autorización expresa del ordenamiento jurídico, la administración pública puede proferir actos administrativos de esta naturaleza. Es importante entender que será la ley, de la cual emane la potestad discrecional, la que determine si los actos administrativos de carácter general que se derivan de dicha facultad deben cumplir con un procedimiento administrativo previo para su expedición. Ahora bien, por regla general esta potestad debe cumplir con el procedimiento y a título de excepción la ley puede contemplar lo contrario. Cuando de la misma dimanen actos administrativos de carácter particular y concreto. Por ejemplo, en virtud de las leyes marco generadoras de facultades reglamentarias en cabeza de ley. C. Los actos administrativos de carácter general, con excepción de los que resulten del ejercicio del derecho de petición en interés general. En estos casos la administración pública no se ve compelida a cumplir con un trámite o procedimiento para adoptar este tipo de decisiones, habida cuenta que las mismas son el resultado de políticas de administración, de gobierno y de Estado, donde no se ve afectado nadie en particular. Sin embargo, es preciso advertir que el legislador es libre de señalar trámites en esta materia si a bien lo tiene, de conformidad a su función constitucional, tal como ocurrió con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo cuyo comentario sobre el particular se hará más adelante. 2. Los procedimientos especiales. El procedimiento administrativo contemplado en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo es la regla general, empero, existen procedimientos especiales, los cuales contienen trámites que tienen esa misma característica, regulados en leyes específicas, por tanto, no les es aplicable las reglas de la Ley 1437 del 2011-1443, salvo en los vacíos que contemplen, lo que los convierte en una excepción atemperada al procedimiento administrativo general. Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que los procedimientos administrativos especiales deberán estar proferidos por una ley en estricto sentido formal, es decir, que emane directamente del Congreso de la República, salvo en materia departamental, por ordenanzas, distrital, por acuerdos distritales, o municipal, por acuerdos municipales. Es decir, ni siquiera a través de facultades extraordinarias, el presidente de la República podrá regular procedimientos administrativos, veamos.
Estima la Corte, que a partir de la Constitución de 1991, con la salvedad hecha en relación con los procedimientos especiales que puedan existir en el orden distrital, departamental y municipal, todo procedimiento administrativo especial debe regularse a través de la ley, e incorporarse al Código Contencioso Administrativo, como lo exige, con fines de sistematización, en la parte final del artículo 158 de la Constitución Política. Corchete que abre, corchete que cierra, comillas. Sin perder de vista el aparte jurisprudencial transcrito, la Corte Constitucional atiende a lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Política, ya que todo procedimiento especial se entenderá incorporado al Código Contencioso Administrativo y, por lo tanto, hará parte integrante del mismo, lo que significa que tal procedimiento estará codificado de manera sistemática en el orden que contempla la Ley 1437 del 2011 y estará gobernado por los principios consagrados en el artículo 3 de tal ordenamiento y en el artículo 209 superior. Aunado a lo anterior, el último inciso del numeral 10 del artículo 150 de la Carta Magna, consagra claramente la imposibilidad de que se profieran códigos mediante decretos leyes, lo que reafirma aún más la tesis de la prohibición de proferir procedimientos administrativos especiales a través de normas que no surjan directamente del Congreso de la República, habida cuenta que los mismos se entienden incorporados al Código Contencioso Administrativo. Así, estas facultades, las extraordinarias, no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos. B. Tipos de procedimientos administrativos. Algún sector de la doctrina ha clasificado los procedimientos administrativos en 5 tipos, así. 1. Los procedimientos declarativos son los que tienen por objeto la emisión de actos administrativos que otorgan certeza respecto de hechos jurídicos relevantes, y pueden consistir también en declaraciones de ciencia o de conocimiento y en verificaciones. Por ejemplo, los procedimientos que culminan con actos administrativos de registro o inscripción. 2. Los procedimientos ablatorios son los que tienen como consecuencia la restricción de los derechos individuales, por lo que generalmente se inician de oficio por la Administración, aunque también pueden iniciarse a petición de parte en virtud de quejas. Por ejemplo, la expropiación por vía administrativa. 3. Los procedimientos concesorios, los cuales tienen por objeto actos administrativos que amplían la esfera jurídica de los administrados. Normalmente requieren instancia de parte, como por ejemplo la concesión de la nacionalidad. 4. Los procedimientos autorizatorios tienen por objeto la emisión de actos administrativos que permiten a un particular ejercer un derecho, por la remoción de un obstáculo jurídico que legalmente existe para su ejercicio pleno. Generalmente requieren instancia de parte, por ejemplo el otorgamiento de una licencia de funcionamiento. 5. Los procedimientos dirimentes, en estos la administración pública actúa como árbitro o como juez con el objeto de resolver una controversia entre dos particulares o entre ellos y la administración o, inclusive, entre entidades administrativas. Obviamente esta potestad no es jurisdiccional porque la decisión no hace tránsito a cosa juzgada y puede ser demandada ante la jurisdicción contenciosa. C. Características del procedimiento administrativo. Estas características lo hacen más ágil y, sui generis, frente a los procesos judiciales o legislativos. Veamos. A. No es excesivamente rituado, si bien es cierto que tiene unas etapas claramente determinadas en la ley. Esto no significa que se trate de un procedimiento extremadamente formalista, simplemente se exige que respete el debido proceso y en especial, el derecho de defensa del administrado. Es por lo anterior que consideramos que la remisión contemplada en el artículo
267 del CCA o en el artículo 306 del CPA, se refiere al procedimiento contencioso administrativo y no al administrativo, habida cuenta que la naturaleza de este último riñe con la del procedimiento civil, tal como lo explica el profesor Brewer Carías en los siguientes términos. En todo caso, este ha sido uno de los temas tradicionales más discutidos en relación al régimen procesal administrativo. Las leyes administrativas están regidas por el principio del informalismo y el principio de la flexibilización de la acción administrativa, por lo que, como principio, el Código de Procedimiento Civil no debería aplicarse al procedimiento administrativo. B. Su período probatorio se puede identificar con la mayor parte de la actuación administrativa. C. En cumplimiento del debido proceso, admite la intervención de terceros determinados o indeterminados en la actuación. D. Es un proceso abierto a la tecnología, es decir, se permite el ingreso de mecanismos que en un momento dado, compaginan con los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política. Ejemplos de esta tendencia los tenemos en la Ley 527 de 1999 que definió y reglamentó el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales o en el Decreto 2170 de 2002, que permitió la publicación virtual de los proyectos de pliegos, etapas. D. Etapas del procedimiento administrativo ordinario. 1. La actuación administrativa. 2. La publicitación de los actos administrativos. 3. La vía gubernativa. Hay que entender que estas etapas, por regla general, están distribuidas o reguladas de otra manera por los procedimientos especiales, pero para nuestro estudio, solo nos ocuparemos del análisis del procedimiento ordinario, aunque si es del caso y resulta pertinente, se podrá tocar, al menos tangencialmente, aspectos de procedimientos especiales. 3. La actuación administrativa. Es la primera etapa del procedimiento administrativo general y está comprendida entre los momentos de la iniciación del proceso administrativo, a través de cualquiera de las maneras de darle inicio y la expedición del acto administrativo expreso o verbal, la ocurrencia del presunto, la emisión del concepto o del acto privado en caso de derecho de petición ante particulares o de alguno de los eventos de terminación anormal. El fin fundamental de la actuación administrativa es el siguiente: recaudar los medios probatorios suficientes que le den los elementos de juicio necesarios, a la administración pública o a los particulares en caso de derecho de petición ante los mismos, para expedir un acto administrativo, un acto privado o un concepto. Sujeto A. Sujetos intervinientes en la actuación administrativa. 1. Sujeto activo. Es la administración pública, individualizada en la entidad respectiva frente a la cual se inicia la actuación administrativa, entendida aquella dentro de todos sus ámbitos: organización territorial, descentralización por servicios nacional o regional, descentralización por colaboración, los particulares que ejercen funciones administrativas de carácter transitorio o permanente, el sector central del orden nacional, departamental o municipal, los órganos autónomos y de control, las entidades atípicas, la organización electoral y las ramas legislativa y judicial cuando cumplen funciones administrativas. A título de excepción también ofician como sujeto activo los particulares cuando deben resolver derechos de petición en atención a la prestación de un servicio público, de un asunto de interés general o cuando estén involucrados derechos fundamentales. En este sentido se debe interpretar el inciso primero del artículo 2 del CPA. 2. Sujeto pasivo. Este se encuentra determinado por 4 figuras jurídicas, así: la persona natural o jurídica, pública o privada, que interviene dentro de la actuación administrativa por tener un interés personal;
legítimo y directo en el asunto de que se trate 465, el cual no necesariamente será subjetivo, tal como sucede en el caso del ejercicio del derecho de petición en interés general. Su presencia en la actuación administrativa es garantizadora del debido proceso que le asiste. Aunque al final, la decisión será unilateral. B. Formas de iniciar una actuación administrativa. De conformidad a lo contemplado en el artículo 4 del antiguo CCA, ratificado por el artículo 4 del nuevo CPA, son 3 las formas de iniciar una actuación administrativa. Sin embargo, existe una cuarta que jurisprudencial y doctrinalmente se ha aceptado. Veamos. 1. El derecho de petición. Es importante resaltar en este punto que esta modalidad de iniciación de la actuación administrativa no puede ser limitada a los 2 tipos de derecho de petición consagrados en el artículo 4 del CPA, pues dejaría por fuera los otros y, por ende, podría pensarse que las actuaciones que se inicien en virtud de estos últimos no estarían sometidas al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta Magna ni a los principios contemplados en el artículo 3 del CPA, pues estas disposiciones solo se circunscriben a las actuaciones administrativas. Por tanto, la interpretación exegética y restrictiva de la enumeración contemplada en el artículo en cumplimiento de un deber legal en este punto es necesario advertir que el deber puede surgir en virtud del bloque de legalidad y no solo como consecuencia de una regulación legal en sentido formal. Es así que el deber puede estar contenido en la Constitución, en la ley, en un reglamento o inclusive en la ratio decidendi de una sentencia de unificación del Consejo de Estado, en virtud del mecanismo de extensión de la jurisprudencia que regula el nuevo CPA, sin perjuicio de la fuerza vinculante que posee el precedente judicial en general y que ha sido reconocida por la Corte Constitucional. 3. De oficio. 4. En cumplimiento de orden judicial. En este caso no se trata de la fuerza vinculante del precedente a que se hizo referencia en el numeral segundo inmediatamente anterior, sino a órdenes específicas y puntuales de los jueces a determinadas entidades públicas en ejercicio de sus funciones. C. Trámite de la actuación administrativa. El procedimiento administrativo de las actuaciones administrativas varía según la fuente de su iniciación. Es decir, si es un derecho de petición o en ejercicio de un deber legal o de oficio o en virtud de orden judicial, el procedimiento cambia levemente, empero, el cambio siempre debe respetar el debido proceso de los administrados, el principio de legalidad y el interés general. 1. El expediente en el proceso administrativo. Antes de adentrarnos en las particularidades de cada uno de los trámites de las actuaciones administrativas, de conformidad a la manera como se inician, hay que tener en cuenta 2 fenómenos procedimentales, el expediente del procedimiento administrativo y la acumulación de expedientes. A. El expediente del procedimiento administrativo. En aplicación de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, contemplados en el artículo 3 del antiguo Código Contencioso Administrativo y 3 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo, en especial, los de economía, eficacia y eficiencia, la Administración debe formar cuadernos de las actuaciones administrativas, en original y copia, con el objeto de que la dependencia de la entidad pública que las adelante, tenga un panorama o una visión global del trámite adelantado y de los actos realizados tanto por el particular, como por la administración, esto con el objeto de poder tener un control sobre el procedimiento administrativo y entrar a sanearlo, si es del caso. A lo anterior es a lo que se refiere la primera parte del artículo 29 del CCA y el inciso primero del artículo 36 del CPA. Bueno, y con esto hemos finalizado nuestro tema de estudio y nos veremos en la siguiente sesión para seguir comprendiendo más sobre el fascinante mundo de las ciencias fiscales y el derecho tributario. Se despide de ti el profesor Ryan Acker. Hasta luego.